Bienvenidos a una lección sobre movimiento libre sin amortiguación. En la lección anterior, aprendimos si tenemos una masa unida a un resorte, como se muestra aquí a la izquierda, donde m es la masa k es una constante de resorte, c es la constante de fricción, grande F de t es una fuerza externa y x es un desplazamiento, entonces la fuerza de la masa es igual a la masa multiplicado por la aceleración o, en nuestro caso, m por x doble prime, donde x doble prime es la aceleración, la fuerza del resorte es igual a menos k veces x. La fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento, y es negativa porque está en la dirección opuesta a la fuerza de la masa, y la fuerza de fricción dada por F grande sub F es igual a menos c por x prime porque es proporcional a la velocidad dada por x prime, y nuevamente es negativa porque está en la dirección opuesta de la fuerza. Y nuevamente una F grande de t es una fuerza externa. Tenemos la ecuación diferencial mx doble primo igual a F grande de t menos cx prime menos kx, o si igualamos el lado derecho a la F grande de t, tenemos mx doble primo más cx primo más kx es igual a la F grande de t para un movimiento libre y sin amortiguamiento. La gran F de t es idénticamente cero, lo que significa que siempre es la función cero y no hay fuerza de fricción y, por lo tanto, c es igual a cero. Por lo que, si c es igual a 0, y f grande de t es igual a 0, la ecuación diferencial de movimiento libre no amortiguado simplificada es mx, doble primo más kx es igual a 0. A veces la ecuación se da como x, doble primo más omega al cuadrado x igual a 0. Para hacer esto, dividiríamos ambos lados de la primera ecuación por m y luego estableceríamos k dividido por m igual a omega al cuadrado. Veamos el movimiento libre sin amortiguación en acción. Aquí hay un ejemplo de movimiento libre sin amortiguación porque no hay fuerza de fricción o fuerza externa que actúe sobre la masa. Observe cómo la amplitud no cambia, así como el período en el que el desplazamiento por encima y por debajo de la posición de reposo permanece igual. A medida que pasa el tiempo, se trata de un movimiento libre y sin amortiguación. Observe que la ecuación diferencial de movimiento libre sin amortiguación es una oda lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes que ya sabemos cómo resolver usando una característica ecuación. La ecuación característica correspondiente es mr al cuadrado más k es igual a 0, resolviendo r restaríamos k en ambos lados, y luego dividiríamos ambos lados por m y, finalmente, toma la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, dándonos que r es igual a más o menos la raíz cuadrada de k dividida por m por i. Observe cómo tenemos dos soluciones complejas, donde si la solución tiene la forma de alfa más o menos beta, observo que alfa es 0 y beta es igual a la raíz cuadrada de k dividido por m, por lo que, mirando nuestras notas anteriores a continuación, estamos viendo el caso 3 en el que tenemos dos raíces complejas. Dado que alfa es igual a 0, y a igual a 0 es igual a 1, observe que la solución general se puede simplificar, a menudo se da en la forma que se muestra aquí arriba, donde si r es inferior a 1 y r sub 2 son dos raíces complejas. Entonces x de t es igual a un coseno omega t más b seno omega t, donde omega es lo mismo que beta igual a beta. A la raíz cuadrada de k dividida por m usando trigonometría, esto también se puede expresar como c por el coseno de la cantidad omega t menos gamma, pero al resolver un valor inicial problema, por lo general es más fácil usar una solución general. Eso implica la suma. Echemos un vistazo a un ejemplo. Supongamos que una masa de 2 kilogramos está unida a un resorte con una constante elástica de K igual a 8 newtons por metro, la masa comienza a 0,5 metros a la derecha de la posición de reposo, la velocidad inicial es de 1 metro por segundo, determine la ecuación diferencial que modela el movimiento, y luego use las condiciones iniciales para resolverla. La información dada es que la masa es de 2 kilogramos, K es igual a 8 newtons por metro. La posición inicial x bajo 0 es igual a 0,5 porque la masa comienza a 0,5 metros a la derecha de la posición de reposo x es positiva a la derecha de la posición de reposo x es negativo a la izquierda de la posición de reposo, la velocidad inicial es de 1 metro por segundo, lo que nos da x prime de 0 igual a 1. Porque m es 2 y k es 8, tenemos una ecuación diferencial, 2x doble primo más 8x es igual a 0, resolvamos primero esto como ya sabemos hacerlo usando una ecuación característica, la ecuación característica correspondiente es 2r al cuadrado más 8 igual a 0, resolviendo para r tenemos r igual a más o menos 2i, así que nuevamente si las soluciones tienen la forma de alfa más o menos beta, alfa es 0 y beta es 2. Así que usando el formulario que ya conocemos, porque alfa es 0 y beta es 2, tenemos la solución general, no y de x,
sino x de t es igual a un coseno, 2t más b seno 2t, que también podemos expresar como c por el coseno de la cantidad 2t menos gamma o nuevamente si usamos la definición usando omega. Recuerda que omega es la raíz cuadrada de k dividida por m, que es lo mismo que beta, lo que nos da la misma solución general y ahora usaremos una solución general expresada como una suma para determinar A y B usando las condiciones iniciales, por lo que primero usando x de 0 es igual a 0.5 sustituimos 0 para t. Observe que el seno 0 es 0, solo nos da un coseno 0 igual a 0.5, y el coseno 0 es igual a 1, lo que nos da igual a 0.5, así que ahora sé que x de t es igual a 0.5 coseno 2t más b seno 2t. El siguiente paso es encontrar la primera derivada, para que luego podamos usar la condición inicial x' de 0 es igual a 1. X el primo de t es igual a menos 0.5 seno de 2t por 2 más b coseno 2t por 2, y ahora sustituimos t por 0 y lo establecemos igual a 1. Pero observe que aquí tendremos un seno 0 que es 0, así que lo omitiremos y tendremos b por coseno 0 por 2 es igual a 1. Nuevamente coseno 0, es 1 dividiendo ambos lados por 2, tenemos b igual a 0.5, ahora sabemos que la solución particular es x de t igual a 0.5 coseno 2t más 0.5 sinusoidal de 2t. Antes de ir, echemos un vistazo a este gráfico, y observemos cómo la amplitud y el período no cambian porque tenemos un movimiento libre y sin amortiguación en el tiempo cero. Podemos ver la masa está a 0,5 metros a la derecha de la posición de reposo. Espero que te haya resultado útil.